Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional de esta semana. Y les quiero compartir el Salmo 125, un pedacito. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y juntos digamos amén. Que así sea, que el Señor esté no solo en nosotros, con nosotros, sino que a nuestro alrededor, resguardándonos, cuidándonos, y sabemos que está Él atento a todos sus hijos. Así que hoy día vamos a comenzar considerando esto, y sean bienvenidos a nuestro devocional. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto estar en sus casas una vez más. Ahí les saludamos todos. Hola. Hola. Ahí, como les dijimos el otro día, si tienen algún instrumento nos pueden acompañar. Aprovechemos este tiempo de tener un culto familiar y poder adorar a Dios, orar por algunas cosas específicas y también estudiar un poquito de su palabra. Así que les invito ahí en casa a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios para dedicar este tiempo, el que ustedes van a dedicar, el que nosotros vamos a dedicar a honrar a Dios y a apartarnos de toda esta aborígene de nuestro día, de todo lo que vivimos, para dedicar un tiempo al Señor en nuestros hogares. Así que cierra sus ojitos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, por la oportunidad que nos das, Señor, de en casa poder adorarte, bendecirte, poder, Señor, cantar, orar y como familia unirnos, Señor, para tener un tiempo, apartarlo, Señor, para ti y dedicar nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que somos a ti, Señor, y aprovechar este tiempo para adorar tu nombre y conocer un poco más de tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en casa, algunos de ellos, Señor, enfermitos, Señor, otros con problemas, adversidades, algunos con dudas, cuestionamientos, algunos, Señor, con temores, con incertidumbres. Te invito, Señor, y te ruego con todo mi corazón que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, fortalecernos y ayudarnos, Señor, en este tiempo, para que podamos no tan solo creer en que tú, Señor, tienes todo el poder para hacer las cosas, sino que asimismo, Señor, tú puedas cambiar, Señor, cada uno de nuestros pensamientos y puedas, Señor, llevarnos a confiar en ti y a amarte a ti y a buscarte a ti y a saber que tú estás en control de toda situación. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, Señor, y dedicamos este tiempo a ti, a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura de la palabra, así que Michelle nos va a leer unos textos. Ahí cuéntanos, Michelle, qué vas a leer y lo lees. Ok, voy a leer el Salmo 150 completo para que usted agarre su Biblia y me acompañe. Voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta, así que espero que la lean conmigo. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Todo lo que respire, alaba al Señor. Nosotros no tan solo respiramos, sino que de algún modo podemos tener algún elemento para alabar a Dios, no tan solo con nuestras voces, nuestro corazón, sino que de algún modo glorificar a Dios con nuestros cuerpos también. Así que vamos a cantar un par de cánticos, así que ahí prepárese en su casita y vamos a adorar al Señor. Dice así: bendito Jesús, por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy quiero escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito
bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor, tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Una vez más, mi deseo eres tú, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Una vez más, anda mi hermano en tu casa también. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor, bendito amor de mi Señor. Cuán grande amor del Señor, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Que dice la Biblia que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, dice el texto, vida eterna. Vamos a cantar otro cántico. Tú eres mi respirar. Recién Michelle leía eso, que todo lo que respire alabe al Señor. Así que nosotros debemos de no tan solo alabar al Señor y cantar, sino que reconocer que por gracia de Dios vivimos, por gracia de Dios estamos, por gracia y favor de Dios somos. Así que por ende tenemos una gran responsabilidad de dar gracias a Dios porque Él nos da no tan solo el aire, sino la vida y todo lo que tenemos para glorificar su nombre. Así que vamos a cantar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Son para mí. Y yo te anhelo. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y estoy sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy
perdido sin ti. Una vez más, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Oh sí, Señor. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Oh, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Dios, tus palabras son para mí. Yo te anhelo, Señor, y yo te anhelo, Señor. Oh, mi Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, estoy y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido, y sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Oh, mi Señor, perdido sin ti. Una vez más, y yo estoy, y yo te anhelo, Señor, te anhelo, Señor. Solo a ti, Señor, yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Una vez más, perdido, perdido sin ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has rescatado, nos has salvado a nosotros, Señor, nos has redimido y nos has dado una oportunidad, Señor, de estar cerca de ti, Señor, en esta vida y por fe, Señor, vivir y saber que estaremos un día, con plena certeza, Señor, sabemos que estaremos un día contigo. Te damos gracias, Señor, gracias. Ahora vamos a hacer una oración. Tenemos muchas necesidades y sabemos que hay algunos hermanos que tienen problemas de trabajo. Hemos hablado con algunos de mis hermanos y hay muchos que tienen incertidumbre, están intranquilos, hay temores. Sin duda el aspecto laboral para muchos es fundamental y sabemos que es la manera en cómo Dios provee, ¿no?, a sus hijos. Así que estamos preocupados por eso y queremos y sabemos que el Señor va a suplir a las necesidades de sus hijos. Así que no tan solo es una palabra de esperanza para mis hermanos que tienen necesidad o carencia, sino que sabemos que el Señor está en control de absolutamente todo. Así que vamos a orar por estas necesidades que hay de trabajo, esta incertidumbre que hay para muchos, que Dios nos dé paz, que Dios nos permita tener paz en medio de estas circunstancias que a veces, y por todo lo que nos bombardean en las noticias, nos dicen que vendrán tiempos difíciles económicos. El Señor está en control, hermanos. Sin duda, Dios nos va a sorprender y sabemos que en medio de toda la crisis que pueda venir o las incertidumbres de las personas, el Señor nos va a sostener. Así dice su palabra, que si el Señor alimenta a las aves que no trabajan, dice, ¿cuánto más a nosotros, no? ¿Cuánto valemos más nosotros que las aves? Así que el Señor estará guardándonos. Así que vamos a orar por eso, que Dios nos dé paz y que Dios provea las necesidades de
de sus hijos. Fabián va a hacer esta oración. Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por poder estar aquí delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Pudiendo adorarte, Señor, y a pesar del momento en el que estamos viviendo, Señor, de este periodo, tenemos la posibilidad, Señor, de poder utilizar, Señor, esta herramienta, Señor, la tecnología, para poder, de igual manera, Señor, poder alabarte, Señor, y predicar tu palabra. Sí, Señor, gracias. Te quiero pedir, Señor, porque primeramente, Señor, nos otorgues paz, Señor, no solo a nosotros, Señor, sino a todos nuestros hermanos, Señor. Hay mucha gente que con lo que está pasando hoy en día no tiene paz, Señor. Tiene mucho miedo, Señor, temores y muchas cosas, Señor, por lo que, Señor, te pido que les puedas dar paz, Señor, a sus corazones, para que puedan sentirse tranquilos, Señor, y que sepan que tú estás con todos nosotros, Señor. Porque eso es algo que todo el mundo, Señor, cada persona necesita tener presente, Señor, que tú siempre estás con nosotros, Señor, y cada cosa que pasa, cada suceso, Señor, es por tu voluntad. Amén. También, Señor, te quiero pedir para que a los hermanos, Señor, les ayude, Señor, con su trabajo. En estos tiempos, Señor, hay muchas personas, Señor, que las empresas, Señor, para poder ver por su bien, despiden a mucha gente, Señor. Y hay varios trabajos, Señor, que están perdiendo, Señor. Hay varias personas que están perdiendo su trabajo, Señor, y no tienen cómo proveer para su casa. Te pido, Señor, que les puedas dar trabajo, Señor, para poder proveer, Señor, para poder aguantar, Señor, estos tiempos tan difíciles, Señor, que nosotros sabemos por tu palabra, Señor, que esto no va a parar aquí, sino que va a continuar, Señor, y que porque ya estamos en los últimos tiempos, Señor. Te quiero pedir, Señor, por los enfermos, Señor, porque hay mucha gente que se ha enfermado hoy en día, Señor, y es algo muy peligroso por los tiempos de hoy, Señor, en especial por esta cuarentena, y mucha gente hoy en día se enferma y los hospitales están repletos, Señor, y te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a poder mantenernos sanos, Señor, Sí, Señor. para no tener esa preocupación, Señor, porque hoy en día enfermarse es algo muy problemático, y te pido que nos ayude, Señor, a poder estar sanos, Señor, Sí, Señor. para poder estar alabándote, Señor, y bendecirte, Señor, en todos estos días, Señor, para poder alabarte hasta los últimos días de nuestras vidas. Sí, Señor. Te pido todo esto, Señor, a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un estudio de la palabra. Así que les invito a que busquen el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Es una carta que tiene solo un capítulo. Así que vamos a estar estudiando ahí en el libro de Judas. Por si quieres buscar algún capítulo, es el capítulo 1, el único que hay de esta carta. Así que vamos a leer desde el versículo 17 del libro de Judas. Y vamos a ver cómo Dios nos demanda en este tiempo algunas cosas para que podamos nosotros vivir el evangelio que debemos de vivir y reaccionar y actuar de la manera en que debemos de hacerlo. Esto es muy importante porque a veces estos textos también se tergiversan un poco y la idea es aclarar algunos términos, la idea es ordenar ciertos términos y nosotros actuar de la manera correcta frente a lo que Dios demanda de nosotros. Así que vamos a leer Judas desde el versículo 17 hasta el 23. Ya, yo voy a leer. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, aquí hay varias frases que se pueden malinterpretar, hay varios hechos que debemos de analizar para poder en verdad dar una interpretación correcta a estos textos. Antes que todo,
es importante considerar que quien escribe esta carta es Judas, que es medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque es hijo de la misma madre, pero no del mismo padre. Sabemos de que Jesús tenía esta paridad, ¿no?, de ser el Hijo de Dios, de ser concebido por el Espíritu Santo, siendo hijo de una mujer. Entonces tenía las dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Y Judas era su medio hermano, también Santiago era su medio hermano, que en otras cartas lo nombran Jacobo. Y bueno, para los que no conocen esto, que ya hemos hablado otras veces al respecto, se le llama Santiago por San Jacobo, y en el latín San Jacobo es San Giacobo, y se juntó San Giacobo y se pronuncia San Giaco, y de ahí viene la palabra Santiago, San Giaco. Es por eso que el hermano de Jesús, Jacobo, la carta se nombra Santiago por San Jacobo. Entonces es interesante ver que ellos no creyeron en Jesús hasta después de la resurrección de Jesús. Sus hermanos, incluso hasta la muerte de Jesús, fueron escépticos respecto a la deidad de Jesús, y es interesante ver que luego ellos se involucran en la iglesia en Jerusalén. Santiago termina siendo uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén, el hermano de Jesús, medio hermano, y Judas, y ellos dos escriben ambos cartas en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué doy esta pequeña introducción? Porque si vemos en el versículo 17, mire, ponga atención lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Judas era hermano de Jesús, o sea, pariente de sangre de Jesús, nacidos de la misma mujer, pero él se nombra siervo de Jesús. Si se dan cuenta del texto, lo que dice, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hecho es de que él quería ser conocido de esta forma, de presentarse como un siervo de Jesús, como bajo el señorío de Cristo, y no como el hermano de Jesús. Es por eso que esto nos habla de una verdadera conversión, una genuina conversión, y la importancia, de algún modo, de estar conectado con Jesús para él no fue importante. O sea, para Judas nunca él consideró decir, bueno, yo soy el hermano de Jesús. Como mucha gente, ¿no? Yo soy el primo del abuelito, del vecino, de tal artista. Hoy la gente se da importancia por otros. Pero fíjense la humildad de Judas. Dice que él es siervo y él está bajo el señorío de Jesús. Entonces es muy interesante ver que él en ningún momento se autodenomina alguien con una influencia mayor por ser familiar de, sino al contrario. Él se denomina un siervo del Señor Jesús. Ahora, lo primero que debemos de considerar es darnos cuenta que en el versículo 17, Judas está dando un énfasis a que previamente los apóstoles ya habían o ya tenían escritos respecto a sus cartas, a lo que ellos ya habían dictado. ¿Y por qué es interesante darnos cuenta de esto? Porque cronológicamente hablando significa que la carta de Judas se escribió después del año 70 o el año 70 después de Cristo. Entonces esto nos da una cronología de que Judas escribió luego de la destrucción de Jerusalén. Entonces esto es muy interesante por cómo él va narrando en un periodo de persecución, porque eso ocurrió después del año 70, ocurre un periodo de frontal persecución contra los cristianos y del esparcimiento de la iglesia. Por eso estas cartas eran muy importantes. Mira, repitamos el versículo 17 para tener claro esto, y vamos a leer 17 y 18. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Fíjense, el versículo 18 pone un énfasis en lo que Judas quería decir, y él hace una advertencia. Dice que hay personas dentro de la iglesia o dentro del sistema que no viven y no se conducen por la palabra de Dios, sino de acuerdo, dice, a sus sentidos y sus deseos. O sea, personas dentro de la iglesia que viven de acuerdo a sus propias convicciones, a sus ideas, y que incluso dice, y da la frase burladores, que aquí está hablando de personas que se burlan de quienes sí viven el evangelio. O sea, es gente que aparentemente parecen ser cristianos, pero hay rasgos en su carácter que muestran que realmente no lo son. O sea, el hecho de que
alguien se burle porque alguien es devoto de Dios o que alguien viva el Evangelio de una manera más real, que se burle de eso. Entonces, es importante darnos cuenta a lo que está apuntando acá Judas. Darnos cuenta de que nosotros tenemos una responsabilidad en medio de la iglesia actual de saber que hay gente dentro de la iglesia que no ama al Señor. Versículo 19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, esencialmente, estos hombres no eran espirituales, eran carnales, insensibles al Espíritu Santo. Y aquí da tres cosas importantes. Primero dice que ellos causan divisiones. Estos ciertos hombres, aparentemente espirituales, tienen un instinto para aislarse o separarse ellos mismos y hacer divisiones. O sea, hay una interpretación en un estudio, en un comentario que le llama a estos cristianos los cristianos fariseos, que conocen la ley, entienden de la palabra, conocen un poco el sistema evangélico, pero ellos se rebelan contra la autoridad. O sea, ellos consideran ser mejores personas que la autoridad y se burlan de la autoridad. Y lo que hacen en medio de la iglesia es buscar adherentes. Pero la característica principal es que ellos no ven por el bien de la iglesia ni el bien del evangelio, sino por un bien personal. Entonces es bastante directo lo que está hablando. Los que causan divisiones son personas que siempre anteponen su visión personal. Por ejemplo, dicen, a mí no me gusta cómo canta, no me gusta que hagan tal cosa. Fíjense, anteponen su pensamiento personal. A mí no me gusta cómo dirigen, no me gusta cómo hacen, no me gusta tal hermano. Anteponen su visión personal. Entonces, ellos son capaces de hacer cualquier cosa que está en su mente con tal de causar división. Y esto, ellos no lo consideran así porque ellos no consideran que son divisores. Fíjate, el resultado es la división, pero lo que está en su corazón es una plena conciencia que lo que ellos están haciendo está bien porque son personas ensimismadas. Ellos se sienten unos pequeños mesías, se sienten salvadores de la iglesia. Así hay gente. Y esto es lo que Judas está hablando. Son personas que sienten que tienen la capacidad de abrir los ojos de otros. Pero fíjate, no es por medio del evangelio, es por medio de un pensamiento personal. Pequeños mesías, ungidos, pequeños salvadores, gente que quiere y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de abrir los ojos. Pero lo que están haciendo es conduciendo al error a otras personas. Segunda característica, primero dice que causan divisiones. Segundo dice los sensuales. Y en este contexto no tiene nada que ver con el atractivo sensual o la provocación sensual. Está describiendo a personas que no tan solo tienen una ideología de lo que es lo físico, sino que personas que viven egoístamente. O sea, su lema es, si me siento bien, lo hago. ¿O cómo puedo estar tan equivocado si me siento bien? Hay personas que se dejan guiar por lo que ellos creen o piensan. Y así hemos escuchado nosotros en consejería, ¿verdad? Muchas personas que consideran que lo que hacen, si se sienten bien, está bien. O sea, son sensitivos, son sensuales, se dejan guiar por sus sentimientos, sus sensaciones, lo que les deja decir el cuerpo. Por ejemplo, ¿se imaginan fuera así la vida cristiana cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní y tenía mucha angustia? Y dice que era tal su angustia que en un momento oró y le dijo al Señor, Señor, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, que no quiero morir, no quiero sufrir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, si Jesús se hubiera dejado guiar por sus sentidos, ¿qué hubiera hecho? Como muchos cristianos hoy, él hubiera dicho, es que siento de Dios que no debo de morir, no debo de ir a la cruz, porque si fuera de Dios sentiría paz, me sentiría bien, pero como me siento tan mal, no es de Dios. Mira, hermanos, esa gente es la gente sensual. Los que se dejan guiar por sus sentimientos, los que dejan que lo guíen los sentimientos. Y de eso está hablando acá Judas, los sensuales, los que se dejan guiar por sus sentimientos. Dice que ellos no tienen el espíritu. Y esta misma descripción puede ser descrita en muchas iglesias hoy, o proyectos de iglesias. Personas que generan eventos en la iglesia, campañas evangelísticas o grupos de hogares,
y aún en sus vidas particulares o individuales como cristianos. Esta gente, y hay mucha gente en el Evangelio que no tienen al Espíritu. Hemos estudiado ya 10 semanas, ¿verdad? Sí, 10 semanas llevamos estudiando respecto al Espíritu Santo. Entonces, tener al Espíritu no es tan simple como la gente cree, porque la gente piensa que a través de las sensaciones llamar la atención del Evangelio. Pero como no tienen al Espíritu, eso es lo que hacen. Quien tiene al Espíritu se deja guiar por el Espíritu. Por eso el texto dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque aquí está dando una descripción Judas de esta clase de personas. ¿Y qué hacemos acerca del peligro de estos ciertos hombres? Ahora, significativamente, Judas no nos está diciendo que ataquemos a estos hombres, que son un peligro para la iglesia, porque sin duda lo son. ¿Sí lo son? ¿Qué creen? Sí, lo son. Sí, sí lo son, ¿no? Entonces, el lugar nos dice que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor. Y fíjense lo que dice el texto 20, Judas 1:20. Miren lo que dice. Pero vosotros, es decir, ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Fíjense, dice, pero vosotros, aquí está diciendo, en cambio ustedes, o sea, está hablando de la descripción de los demás. Los que son divisores, no tienen el Espíritu y son sensuales, se dejan guiar por sus ideas. Dice, en cambio ustedes, amados, edificándoos, eso dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí la palabra edificándoos es el griego epoikodomeo, era difícil, epoikodomeo, que significa construyendo ustedes mismos. Dice, edificándoos entonces, habla de algo que tiene relación entre los creyentes. Dice, sobre vuestra santísima fe, la palabra fe en el griego es pistis, que habla de convicción. Está hablando de la palabra de Dios en sí mismo. Y dice, orando en el Espíritu, y esta palabra orando en el griego es la palabra preseujomai, que quiere decir adorar, orar, pedir por medio del Espíritu Santo en ustedes. Entonces este texto dice, pero ustedes, fíjense, los otros causan divisiones, causan daño a la iglesia, se dejan guiar por sus sentidos. Dice, en cambio ustedes edifíquense unos a otros por medio de su fe, que está cimentada en la palabra de Dios, y oren por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El que es divisor se deja guiar por sus sentimientos y va a llamar a otros para exponer sus ideas. El que edifica se va a juntar con otros para hablar de la palabra de Dios, para exponer el mensaje, sin dividir, sino con el afán y la dirección de unir, pero además guiado por el Espíritu. Ahora, los otros dividen. ¿Qué dice Judas? Ustedes edifíquense. Edifíquense mutuamente. Crezcan espiritualmente, manténganse en armonía. Los otros se burlan de quien busca a Dios. Ustedes apóyense. Los otros son sensuales, se dejan guiar por sus gustos y solo buscan su beneficio personal. Ustedes sírvanse mutuamente, busquen el bien del otro y busquen hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que son diferencias marcadas? Son literalmente dos personas muy diferentes bajo la misma iglesia, bajo el mismo techo. Ahora, yo trataba de buscar un ejemplo y es como en una familia, ¿no? Tú tienes varios hijos, como nosotros, la mayoría de ustedes, algunos de ustedes tienen, muy poquitos tienen uno, ¿verdad? En la iglesia. Pero la mayoría tienen 3. Pero uno tiene 2 hijos y se da cuenta que son los 2 diferentes. Cuando nació Seba era de un modo y cuando nació Fabián era totalmente diferente. O sea, Fabián era enojón y llorón. Y todavía, no es cierto. Y Sebastián era pura alegría. De niño, así, bien, feliz y todo. Entonces eran muy distintos. Y esas diferencias son llevaderas, son tolerables. Pero cuando tú tienes 2 hijos y uno es respetuoso y el otro es irrespetuoso, que te falta el respeto y quebranta el amor que tienes por él, ahí tú haces cuestionamientos y ves una gran diferencia. E incluso te cuestionas y dices, ¿qué hice mal para tener un hijo respetuoso y uno irrespetuoso si por ambos hice lo mismo? Estoy hablando en el Evangelio, ¿no? Por eso el texto primero nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros como verdaderos cristianos, edificándonos mutuamente
y rogar a Dios que nos encamine hacia su voluntad. Fíjense lo que dice el 1:21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta palabra conservaos está hablando de que juntos fortalezcanse, custódiense, dice en el original. Fíjense, estar ocupados, no preocupados, ocupados el uno del otro, manténganse sin cansarse, en unidad, habla unos con otros. Y dice, en el amor de Dios, y eso está hablando en sí mismo de su palabra. Porque el amor de Dios está descrito en la palabra de Dios, porque en las promesas de la palabra encontramos que se va a cumplir lo que Dios ha descrito por medio de Jesús, que nos dio vida eterna. Entonces, al conocer la palabra, conocemos más del amor de Dios. Por eso, cuando acá nos está hablando de conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, tiene relación con el texto anterior, porque cuando oramos en el Espíritu, un tema que vamos a hablar dentro de algunas semanas, lo que hacemos es rogar a Dios que nos guíe. Y nos plantamos en una guerra frontal al rogar a Dios que nos guíe con nuestra equivocada manera de vivir. Porque eso estamos haciendo. Le decimos al Señor, yo no quiero vivir como yo siento vivir. Yo quiero vivir como tú quieres que viva. ¿Se entiende la diferencia? Fíjate, una persona sensual considera que todo lo que dice y hace está bien. Lo asegura, lo afirma y lo mantiene. Pero quien es guiado por Dios sabe que tiene una batalla espiritual. Se reconoce carente, necesita de Dios. Requiere incluso cada día la ayuda del Espíritu Santo para saber qué decir, para saber cómo vivir, incluso para cómo pensar, cómo hacer o tomar ciertas decisiones. Por eso, cuando oramos y rogamos al Señor haga su voluntad y nos guíe, significa que estamos poniendo nuestros caminos, nuestra mente, nuestras palabras a los pies del Señor. Por eso esta constante dependencia de Dios nos fortalece al saber que Cristo es nuestra esperanza viva, como dice Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es tu esperanza y la mía? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Que aquí nos vaya bien? ¿Cuál es nuestra esperanza? No, ¿verdad? No tendría sentido. Nuestra esperanza es Cristo, su pronto regreso. Porque eso enciende nuestros corazones. Nosotros estábamos hoy tomando 11 y hablábamos un poco de eso y mi esposa eso decía. Decía que lo único que anhelaba, ¿qué es lo que anhelabas? Cuéntales a los hermanos. ¿No? Que venga el Señor, que ya es tiempo, que le esperamos a Él. ¿Qué más podemos desear de este mundo? No hay nada bueno que podamos obtener o que pudiéramos recibir, sino al contrario. Nuestro clamor debe ser como el de Juan, que decía, sí Señor, ven. Amén, sí Señor, ven. Sí, ese debería ser el clamor de nuestros corazones y esa frase debería encender nuestros corazones. Porque hay gente que se pone triste. Va a venir el Señor. No. Pues no deberíamos ponernos tristes, deberíamos alegrarnos. Porque eso cambia la historia. Si el Señor viniera hoy, no hay nada más importante que eso. Cambia la historia. Por eso debería encender nuestros corazones, porque esa esperanza viva nos mantiene en el amor de Dios, fíjense, y además nos ayuda a fortalecer nuestra fe, que el Señor venga. Y ahora nos da directrices en base a dos cosas. Primero, nosotros tenemos que estar firmes en la fe y tenemos un propósito, un plan. Y hay consecuencias con los divisores, con los burladores y con las personas que hacían todo lo anterior que describimos, ¿no? Los sensuales. Veamos lo que dice el 1:22 de Judas. Mire, pongan atención. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. Fíjense, algunos que dudan, convencedlos de qué. Si nosotros tomáramos este texto literal, nos equivocaríamos, porque pensaríamos que dudan de qué, de qué cosa. La palabra dudar en el griego es la palabra diacrino, que está hablando de vacilar, titubear. Entonces, para entender bien el texto, tenemos que ver la otra palabra en el griego que es convencedlos, que es eleo en el griego, que significa hacer misericordia, ser comprensivos, tener compasión. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son estas personas, no? Que dice el primero, algunos que dudan, convencedlos.
está hablando de los débiles en la fe. Hay personas débiles en la fe que los sensuales, los burladores, los divisores no les tienen compasión. No les tienen compasión. Por eso, por medio de la palabra, nuestra conducta debemos de exponer las verdades del Evangelio que entendemos y vivimos. Por eso habla de hacer misericordia. Convencerlos está hablando de hacer misericordia, no de meter algo o una idea en alguien. No, está hablando de hacer misericordia. La Biblia en lenguaje sencillo, mira, léelo, mi amor, ¿qué dice? Biblia en lenguaje sencillo. Dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Fíjense, hay personas que son débiles en la fe que no entienden los conceptos básicos del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Dice, ayuden con amor. Y esto muestra el peligro de los falsos hermanos en la iglesia. Primero, hay personas dentro de la iglesia que son débiles en la fe. Este texto lo explica. Y los falsos hermanos no los consideran. Para ellos son adherentes fáciles para sus causas personales. No tienen misericordia. En vez de ayudarles a cimentar su fe, los apartan de la fe. Por eso tenemos que convencer a través de la enseñanza de la palabra, porque no nos olvidemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces tenemos que convencerlos por medio de la palabra de Dios, y a esa misericordia se lleva el que no callemos, el que no nos guardemos, el que enseñemos, cimentemos las verdades de Dios en los corazones a los que no están firmes en la fe, a los que están empezando en la fe, a los que están partiendo en la fe. Esa es la primera responsabilidad. A los que vemos débiles en la fe, lo que tenemos que hacer es convencerlos. ¿Qué significa eso? Hablarles del Evangelio con amor, con paciencia y con misericordia. Para eso hay que ser valientes. Claro. Por eso hay que ser valientes y un comentario. La otra vez hablábamos con una de las chiquillas, de una hermana, acerca de las herramientas que necesitamos para poder hablar de esta manera como expresa aquí Judas. Entonces, a veces algunos se sienten débiles, ¿no? Como que no tienen, quisiera saber de memoria esto o aquello, o quisiera de verdad conocer bien cómo presentar el plan para explicarle al débil o al que no sabe nada cómo puede acercarse a Dios, o cómo puedo hablarle a alguien para que salga del error, porque está en un desvío, por ejemplo. Y para eso hay que ser valiente. Yo le transmitía a nuestra hermana que lo único que necesita es hablar el Evangelio. Y yo le platicaba como testimonio que cuando yo conocí al Señor no sabía nada del Evangelio, nunca había escuchado hablar el nombre de Jesús, y yo era católica, había hecho algunos sacramentos en mi juventud. Entonces lo único que yo conocía era como la Virgen y todo eso, ¿no? Que muchos sienten que eso es como muy difícil de sacar, pero no, yo siempre digo que son castillos de arena. Se viene la ola y se lo lleva inmediatamente. Pero me acuerdo yo que la primera vez que escuché el verdadero Evangelio estaban dando una clase de bautismo. Una clase de bautismo. Entonces, si fuera por clasificar de qué manera, o la palabra para que alguien reciba el verdadero Evangelio, no debemos de pensar en eso. Nosotros lo que debemos de hacer es predicar el Evangelio. Incluso hay gente, algunos de ustedes que llegaron a la iglesia cuando estábamos hablando temas muy controversiales, pero todo bíblico y apegado a la palabra. Y es increíble el testimonio de ellos, cómo lloraron con esa palabra tan fuerte y que por primera vez escuchaban el Evangelio. Entonces, tenemos que ser valientes, y además de valientes, tenemos que predicar. Y ninguno debe decir, yo no sé, es que estoy estudiando este otro tema, ¿cómo le digo a alguien que no tiene idea de nada? Usted predique, usted hable el Evangelio, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y eso además nos demuestra que es Dios el que trabaja en los corazones. Porque si no, imagínense cómo muchos llegarían al Señor escuchando a lo mejor una clase de bautismo, un tema controversial, una palabra que los confronta, algo que nadie se hubiera atrevido a decir, pero que si estaba en la Biblia y estaba en la palabra y es palabra de Dios, jamás y nunca volverá vacía. Sí, toca el corazón, ¿no? No tan solo
es una frase, sino que es palabra viva, ¿no? Lo que podemos expresar. Por eso es interesante ver el primer caso, cómo nosotros tenemos que actuar. Fíjate, no está hablando en este caso puntual, Judas, no está hablando de arreglármelas con los que están haciendo eso, porque los que están haciendo eso lo van a hacer frente a ti o lo van a hacer oculto a ti. En nuestro caso, como pastores, hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que incluso hay gente que ya no, en algún momento ni siquiera es parte de la iglesia, pero causa división por fuera. Entonces, ahí no hay control. Lo que está diciendo es ocuparnos de los que están dentro. El primer grupo, los más débiles en la fe, ¿qué hay que hacer? Convencerlos, o sea, hacer misericordia, estar con ellos y guiarles bíblicamente. Está el segundo grupo, 1:23. Fíjense lo que dice Judas 1:23. Dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este mismo texto, el 23, nos muestra dos grupos de personas. Primero dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Esta palabra salvad es el griego soso, que quiere decir proteger, librar. Y la palabra arrebatándolos es harpazo, que significa apoderarse de él. Esta palabra es la misma que se usa para arrebatamiento. Entonces, cuando está hablando de a algunos o a otros, salvad, protégelos, dice arrebatándolos, apoderándote de él, dice del fuego, y del fuego está hablando del fuego eterno, o sea, está hablando del infierno. ¿Sabes lo que está refiriéndose este texto? A decirle a este hombre, con una actitud y consistencia diferente a los que son débiles en la fe. Hoy estamos rodeados y llenos de cristianos sensibles. A nosotros nos ha pasado mucho que cuando hablamos las cosas claras con alguien, se enojan, se entristecen, se molestan, se sienten, se hieren, porque no podemos hablar, no son gente incipiente en la fe, no son débiles en la fe que no saben nada, ¿no? Son esta gente que hay que hablarles fuerte, por eso dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, hay que mostrarles las consecuencias reales de su desobediencia. Porque están obedeciendo al hombre, no a Dios. Están actuando bajo parámetros sensuales, de división, de burla, etc., ¿no? Y no a Dios. Entonces, es un trato más fuerte que al resto. Es una mayor actitud. Apegándonos a la palabra, pero para algunos pierden el concepto del amor porque consideran que uno les habla muy fuerte, o que uno los hiere, o que uno les dice duro las cosas. Pero fíjate lo que la palabra dice. A otros salvad, apoderándote, dice, arrebatándolos del fuego. Sácalos, jálalos, como sea. Entonces, este segundo grupo hay que hablarles fuerte, porque muchos están en el error que los está arrastrando, y a estos debemos de hablarles con amor, pero también con temor santo. Así que si alguno de ustedes se ha sentido medio mal porque le hemos dicho cosas fuertes, pues hermano, aguántese, aguántese. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra labor. Nunca lo haremos en público, lo haremos siempre en privado, y probablemente seremos fuertes en nuestra manera de decir las cosas, pero nunca llegando a herirnos, sino al contrario, rescatándonos, ¿no? Arrebatándolos del error para que podamos subsistir. Y está el tercer grupo en el mismo texto 23, que dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está diciendo: y de otros tened misericordia con temor. Con temor. Esta palabra temor en el griego es la palabra phobos, y la traducción real en esta frase es phebomai, que quiere decir cautela, alarma, distancia. Y aquí nos muestra tres grupos. Primero, el de los débiles en la fe. El segundo grupo, que son personas que están siendo contaminadas, a los que hay que arrebatarlos del fuego. Los que hablábamos recién de tratarlos y de hablar las cosas probablemente a lo mejor con una mayor fuerza, pero por amor a sus almas. Y el tercer grupo dice: de otros tener misericordia con temor, con distancia. Esto quiere decir que a otros, a los demás, hablando de los perdidos, solo les podremos tener compasión, porque ¿cuál es su final? ¿Te ha tocado que hay gente que tú le hablas del Señor y no tienen ningún interés? ¿No quieren nada?
Dice que hay un grupo de personas a los cuales no debemos nosotros de molestar e insistir, sino que tenemos que tener misericordia con temor, con distancia. Cuando está hablando de aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, está hablando de no involucrarse en sus prácticas, no hacer lo mismo que hacen ellos. Está hablando de no dejarnos arrastrar por los pecados de otros. Por eso los creyentes debemos de aborrecer las conductas inmorales o todo lo que es contra Dios. Por eso es importante darnos cuenta que toda persona que no tenga temor de Dios, que no tenga amor por las almas, porque alguien que cause división, que no viva de acuerdo al Espíritu, una persona sensual, no tiene amor por las almas. Lo único que va a querer hacer es dividir y dañar. Estas personas realmente están causando un daño tan grande en la iglesia, pero nosotros tenemos que ir curando ese daño. Es curioso cómo el texto nos exhorta. Pero hay personas que no quieren nada con el Evangelio. Y algunos de esos incluso dentro de la iglesia. Nosotros hemos visto incluso personas dentro de la iglesia que no quieren nada con el Señor. Qué curioso, ¿no? Pero es personas, o son gente que tienen un convencimiento de que tienen cierta necesidad, pero no quieren nada con el Señor. Es por eso que cuando nos habla de tener misericordia con temor, está hablando de distancia, pero misericordia es nunca olvidarnos de que son almas. No nos vamos a poder relacionar con ellos, no vamos a poder tener práctica de algunas cosas con ellos, pero ahí es donde los verdaderos cristianos deben de hacer dos cosas. Primero, orar por ellos, y segundo, poner límites. Porque sabemos que nos podemos ver afectados en algún momento por estas relaciones personales, con personas que no temen a Dios. Por eso es importante entender que si alguien no teme a Dios, no le importa el sacrificio de Cristo, ahí vamos a ser confrontados, porque ¿qué unión tiene la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Algunos no nos quieren oír, tenemos que mirarlos con misericordia, pero con cautela, rogando a Dios por ellos, sabiendo que solo Dios les puede transformar, teniendo cautela nosotros y no involucrándonos para no ser arrastrados. Fíjense, estos textos nos muestran un síntoma en la iglesia actual, de personas sin temor de Dios. Y dentro de la iglesia también hay personas con temor de Dios, pero que no saben cómo actuar respecto a un montón de circunstancias en la iglesia, de personas sin temor de Dios. Y aquí es donde Judas nos exhorta, vivir con cuidado, amarnos y tratarnos con amor y ser personas que nos ocupemos de los otros, mientras otros destruyen, nosotros edificar. Mientras otros están destruyendo, nosotros debemos de trabajar para construir. Mientras otros están viviendo sensualmente, tiene que haber alguien que viva y anhele ser guiado por el Espíritu, no por sus sensaciones ni sentimientos, sino por el Espíritu. Eso nos llama Judas, a que nosotros pongamos atención en cómo estamos viviendo y después de poner atención en cómo vivimos, ahora comenzar a ayudar a los que han sido afectados por malas prácticas evangélicas, personas sin temor de Dios. Por eso que el Señor nos ayude, hermanos, a poder identificar a los débiles en la fe, a exhortarles con amor, a que identifiques que hay personas en tu familia que tienes que hablarles fuerte respecto al Evangelio y a otros a tenerles misericordia con amor. Yo tengo, y nosotros tenemos familiares que oramos por ellos, que cada vez que hablamos del Evangelio dicen, no, yo no quiero nada con el Señor, no quiero nada, yo sé, pero no quiero nada. Oramos por ellos. Dios en su misericordia que les llame. Pero también sabemos que Dios tiene que hacer eso, no somos nosotros. Y así también muchos de ustedes, mis hermanos, que tenemos que estarles remeciendo el piso para que puedan buscar del Señor y ordenar sus caminos. Y hay otros de ustedes, hermanos, que son débiles en la fe. Busquen del Señor, busquen en nosotros. Nosotros estamos siempre disponibles, hermanos, en el WhatsApp, por teléfono, si necesitan una videollamada en este tiempo que alguna gente necesita consejería, consideren eso como parte, y si ya tienen algún problema extremo, llámenos, si podemos hacer una cita con las cautelas necesarias, de algún modo podemos vernos y ahí nos cubriremos de algún modo para protegernos ustedes y nosotros, para ser obedientes, ¿no?, en este tiempo, pero podemos. Cuenten con nosotros, ¿verdad? Que cuenten con nosotros, con nuestra ayuda constante. Para siempre. eso estamos en nuestra labor. Antes que nada somos pastores y aunque todos respetamos y estamos en este proceso, ¿verdad?, en esta pandemia,
no olvidamos nuestra responsabilidad ante Dios y por familia sí podemos hacerlo, o sea, por grupo familiar, unos poquitos. Lo que no podemos es reunirnos muchos, juntarnos o ponernos a hacer una convivencia, pero sí podemos, frente a necesidades espirituales, es nuestro primer llamado y ahí vamos a estar y estamos. Así que para que sepan y atiendan la palabra de Dios, porque no porque estemos en pandemia y cada uno en sus casas, como yo les exhortaba a las hermanas en una reflexión, nosotros todos estamos aquí bien guardados y parece que también lo compartí en un texto. El diablo no. Satanás no está guardado en su casa. No descansa. Él sigue en su proceso, en su estrategia, en sus artimañas. Eso es una realidad. Aunque nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, a través de la palabra que debemos en primer lugar cuidarnos de nosotros mismos, pero no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Así que debemos estar atentos y atender el consejo, porque aún en medio de todas estas dificultades y de que estamos separados, por ahí van a haber algunos que con malas intenciones, que de distinta manera, ¿no?, por distintas razones y causas, pueden generar división, pueden generar problemas. Aún si usted anda en el internet, usted va a ver que ocurre mucho esto, que hay muchos desvíos, que así como hay muchas cosas buenas que podemos hacer y transmitir a través de esta tecnología, también hay muchas cosas opuestas a Cristo. Así que hay que estar atentos, alertas a los consejos de la palabra, de lo que hablaba en Judas y de lo que nos exhorta y nos anima y nos dirige a hacer. Así que eso, mis hermanos, cuenten con nosotros. Sí, siempre estar alertas. Miren, es importante que consideremos que este tiempo que Dios nos ha dado no es porque estamos bien. Ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Mi esposa, en mujeres, nosotros como iglesia, y lo exhortamos probablemente cada domingo. Consideremos este tiempo como una lección de vida cristiana, de empezar a vivir el Evangelio. A mí me impresiona, y quiero ser muy honesto, que la iglesia a veces sigue siendo la misma iglesia a pesar de las problemáticas que vivimos. Así que hagamos un análisis como cristianos. ¿Dónde estamos y dónde Dios nos quiere? Así que ordenemos nuestros caminos, hermanos, y como Judas nos exhorta, no seamos del grupo de los que dividen, de los que no viven llenos del Espíritu, sino que viven guiados por su carnalidad, los sensuales, los burladores, sino al contrario, podamos ser en verdad gente que ame al Señor y que busque al Señor con todo su corazón. Y como les decimos cada domingo, que si el Señor en su misericordia nos permite volver a reunirnos, este nuevo tiempo sea un tiempo renovado, como si fuéramos otras personas. Así debería ser, ¿no? Otras personas, no tan solo fervientes en el Señor, sino también con una convicción clara de lo que Dios demanda de nosotros. Así que vamos a hacer una oración. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí en casita y vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar un poquito de tu palabra y a través de estas pantallas vernos, Señor. Algunos de mis hermanos están ahí en su cuarto, probablemente solitos con su teléfono, con audífonos. Algunos están ahí en su cuarto también con su computadora o un tablet. Otros tienen la oportunidad de estar ahí en su sala, en su living, en sus pantallas, Señor, y poder estar juntos en este tiempo, Señor, de un culto familiar, de un devocional familiar. Te pedimos con todo nuestro corazón, donde estemos, Señor, quien esté viendo esto, hermanos en el sur, en el norte, fuera, Señor, del país. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Cada día a entender lo que tu palabra dice. Esta lección es tan importante, Señor, de ser personas que edifiquen, que unan, Señor, que se ocupen de los demás. Tenemos las redes sociales hoy, a veces en medio de una pandemia, en medio de un problema, una crisis, seguimos viviendo la misma vida. Igual, no nos reportamos, no llamamos, no nos ocupamos de nadie. Estamos y seguimos viviendo ensimismados en nuestros deberes, en nuestras preocupaciones, en nuestros anhelos personales. Por eso ayúdanos, Señor.
Te damos gracias por este tiempo en que podemos estudiar de tu palabra y ayúdanos a vivirla, a entenderla, a ponerla por obra. Te damos gracias, Señor. A través de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar. ¿Qué les parece? ¿Dónde dejé mi pandero acá? Vamos a cantar para dar gracias a Dios por cómo Él ha abierto nuestros ojos. Vamos a cantar. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me hiere en cada parte de mi ser. cuando pienso en lo que has hecho en mí, Señor, Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena, que me llena en cada parte de mi ser. es tu gracia Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. es tu gracia y tu misericordia, Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. mis ganancias las pongo a tus pies, Mis ganancias las pongo a mi mi vida, mi pie. tiempo, Señor, mis aflicciones, Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. no hay nada que me impida, No hay nada que me impida adorarte a ti. mis ganancias las pongo a tus pies, Mis ganancias las pongo a tus pies. todo lo que soy, Señor, Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. es tu gracia Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. es tu gracia Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. es tu gracia una vez más, Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. damos gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes un día más. Tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Bastante trabajo. Así que ahí les invitamos.
este día jueves. ¿Tienes mujeres, mi amor? No. Este jueves no, ¿verdad? Tenemos una reflexión. Así que atentas, hermanas. Tenemos también las clases. Acuérdense que una semana tenemos la clase para niños grandes y para el kinder, y la siguiente semana el devocional. Así que ahí les invitamos a que hagan junto a sus hijos las clases, ¿verdad? ¿Quieren decir algo de eso? Sí. ¿Ya? ¿Hablen? Bueno, decirles que, o sea, estoy contenta viendo a los niños cómo mandan sus videos. Mandar saludos a Argentina, a Lima, a Perú. La verdad me alegra mucho el corazón ver los videos de los niños y ver que se nota que los papás también los ayudan y están ahí con ellos viendo todo. Y bueno, también animarlos a que sigan así, sigan haciendo lo que no, porque yo les diga, felicitaciones niños, ustedes como que los papás o los niños se relajen, sino que le pongan más empeño y más ganas, que sigan haciéndolo, y que esto es para ustedes, para los papás y también para los niños, que es lo más importante. Y bueno, eso, decirles que los felicito mucho, que los quiero mucho, extraño a los niños y que es bueno este tiempo, este medio que nos ayuda como a igual como querernos mucho más de lo que antes, como que no nos damos cuenta cuando estábamos ahí, nos vemos todos los domingos, no nos dábamos cuenta que a lo mejor en un momento nos íbamos a separar por mucho tiempo y no nos íbamos a ver hasta nuevo aviso. Así que eso, decirles que se animen y que los quiero mucho y que sigan mandando los videos y que vean las clases junto con sus hijos, y a los niños también mandarles muchos cariños, los quiero mucho, mucho, mucho. Así que eso. ¿Tú, Sevita? Bueno, que he recibido todas las tareas que me han mandado y con mucho gusto. Gracias por mandarme saludos a los que lo hacen. Lo más importante de las tareas es que vivan lo que aprendan en sus casas, esfuércense. Todos los niños que me mandan tareas de todos lados, yo las veo todas y las reviso y después las veo de nuevo. Así que felicidades, pero eso no es nada. Es el pilar más básico, no solo para los niños, para los papás también, hermanos, todos. No sirve de nada si no vivimos la palabra. Es lo más importante, lo único que importa, sobre todo ahora. El Señor puede venir en cualquier momento, eso lo sabemos desde siempre, pero se ve mucho más tangible ahora en estos tiempos. Todos sabemos que la palabra se estaba cumpliendo, pero ahora es como extremadamente obvio que la palabra está muy cerca a cumplir la promesa del Señor, que volverá por nosotros, por su iglesia. Así que, hermano, manténgase firme, siempre, y toda su familia, desde el más chico hasta el más grande, estudien y vivan para que el Señor nos encuentre firmes en la fe y preparados, que no nos encuentre en un momento de despiste. Hay que ser activos, no solo los domingos o los días de reflexión, cada día estudie, vea lo que hemos hecho para atrás, repase y sobre todo viva. Eso. ¿Tú, Fabi? Qué bueno ver que la obra del Señor, a pesar de todo, sigue avanzando, y que tengan muy presente que a pesar de todo nosotros vamos a seguir aquí continuando con la obra del Señor, para que todo pueda salir bien y poder seguir alabándolo y predicando su palabra. Muy bien. ¿Sí? Bueno, como soy la pastora, me toca la parte difícil. Qué bueno, ¿verdad?, que sus maestros aquí los felicitan directamente. Pero también tenemos una lista negra de muchos de ustedes que no han hecho tareas, no han mandado videos. Así que, ¿sabe que hay muchos de ustedes y todos, ¿verdad?, agradecidos con Dios y, ¿por qué no decirlo?, también con nosotros, por seguir predicando, por seguir haciendo su obra, por enviarles mensajes, por seguir predicando el Evangelio, por las clases, por todo. Pero no solo las gracias se dicen, sino que se viven. Una manera de agradecer, sí, digámosle gracias Señor, oremos, estemos agradecidos. Y nosotros recibimos también la gratitud, ¿verdad?, de poder servirles. Pero si ustedes quieren demostrar, niños, agradecimiento, y también padres, hagan sus tareas. Es la mejor
recompensa y la satisfacción que tenemos de cuando recibimos sus tareas. Y por eso yo creo que los chiquillos les mandan estos saludos y se sienten contentos, pero también hay un grupo que nos entristece porque no han mandado sus tareas. Y porque, aunque muchos se sientan agradecidos, sin duda, no solo hay que decir, hay que hacer, y falta la parte de hacer, hagan sus tareas. Eso es agradecer y valorar el trabajo. Y no tenemos excusa porque ustedes están en sus casitas, igual que todos con distintas cosas, pero hagan sus tareas. Nosotros tenemos una lista grande de niños fieles, pero ahora en esta situación esa lista disminuyó mucho. Así que queremos traspasar de la lista negra a la lista blanca. Así que para que, por favor, manden niños sus tareas, anímense, no les dé vergüenza hacer un video, háganlo de alguna manera, todos podemos. Así que esperamos sus tareas de aquellos que no han hecho ni una, háganlo, todavía hay tiempo y seguiremos trabajando para que ustedes puedan estar a cuenta con sus tareas y así aprendan más del Señor, así como todos lo hacemos de esta manera también. Como dice Santiago, ¿no? Parafraseando un poco, dice: muéstrame de tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Como dice mi esposa, ¿no? Sabemos que hay ocupaciones y todos las tienen, sin duda. Pero sin lugar a dudas, todo lo que estamos haciendo, no tan solo nosotros como iglesia, lo que está haciendo la iglesia en general es nutrirse de algún modo. Y si tenemos fe y en verdad decimos que amamos al Señor, que buscamos al Señor y que, como decía mi esposa, estamos agradecidos de lo que Dios está haciendo, hagamos lo mínimo que tenemos que hacer. Es lo mínimo, o sea, no es mucho lo que tenemos que hacer. Y aparte es una instancia sobre todo para poder con nuestros hijos, ustedes puedan estudiar la palabra de Dios y puedan de algún modo guiarles. Por eso yo les digo siempre en las prédicas y en los tiempos que damos acá, aprovechen, vean la clase con sus hijos y si tienen dudas sus hijos, ustedes explíquenles, porque es algo muy simple. Son verdades muy simples que hemos predicado en la iglesia siempre. Entonces ustedes pueden ayudar y ayuden a hacer la manualidad. Involúcrense en la vida espiritual de sus hijos. Miren, yo he visto a muchos de ustedes que están dispuestos a todo por sus hijos, a todo. Pero cuando es algo para el Señor, ponen restricciones. ¿No debería ser al revés? Ustedes deberían estar dispuestos a todo para que sus hijos conozcan al Señor y poner restricciones para todo el resto. Así que, hermanos, les animamos. Busquemos al Señor juntos. Bueno, denle la mano a su familia, a su esposa, a la gente que tiene ahí cerca. Vamos a dar gracias y vamos a terminar este tiempo que hemos podido tener para ser exhortados, poder vernos y poder saber que estamos bien. Y asimismo estudiar un poquito de la palabra. Cierren sus ojos, ahí vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Señor, gracias por este hermoso regalo. Bendícenos, Señor, ahora, Señor, que hemos tenido este tiempo. Cada uno en sus casas, Señor, apagará sus pantallas. Pero sabemos que aunque nos vamos a separar y cada uno está en sus casas, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de todos nosotros. Bendícenos, Señor, bendice cada hogar representado, cada familia, Señor. Y gracias, Señor, porque confiamos en ti, estamos seguros en ti. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te agradecemos, Señor, en este tiempo y que podamos tener una noche de descanso, una noche reparadora y que podamos, Señor, tener un hermoso día mañana, Señor, en el que esté lleno, Señor, cada instante de ti, de buscarte y de que todo lo que hacemos, Señor, sabemos que lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos y te damos gracias, Señor, por este tiempo a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Dios los bendiga. Cuídense. Chao, 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 chao. Bendiciones. Adiós, adiós, Que estén adiós. bien. Saludos a todos.